hoy. Y escuché 2 oraciones intercesoras realmente. Y yo traía para esta tarde, para compartir con ustedes, un salmo que es una oración intercesora precisamente. Les invito a leer el Salmo 20. Tan conocido para nosotros, allí un pueblo orando, intercediendo ante Dios por su rey. Y leemos el Salmo 20, dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto, El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, por la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Qué precioso y qué impresionantes estas palabras y qué alentadoras, ¿no? Yo cuando estaban orando pensaba, bueno, estuve orando mucho sobre qué hablar y ustedes estuvieron orando por tantas necesidades por otros hermanos, y es una oración intercesora como lo es esta, ¿no? Y en estos tiempos, como decía Amada en la oración, tiempos tan difíciles, ¿no? ¿Quién no está atravesando quizás algún conflicto, algún temor, alguna duda, alguna preocupación? Este es uno de los salmos míos preferidos, me encanta realmente. Vemos a este rey que está pronto a salir a la guerra y vemos a un pueblo que está intercediendo por la victoria de este rey. Y cuando estaba meditando en este salmo, pensé en mi vida y pensé en nuestras vidas, ¿no? Y que cada día realmente nosotros libramos batallas. Desde que salimos ya estamos librando batallas continuamente. Batallas espirituales donde hay enemigos que nos atacan permanentemente. Pero este salmo es tan alentador, es tan generoso, es tan noble, está desprendido de todo interés, porque es un salmo de intercesión. Pide, desea, anhela, pero el bien de otro. No pide nada para sí mismo, sino que pide para otra persona. El pueblo ora por su rey que va a la guerra, pero ellos estaban tan seguros de que a quién le oraban, que ya daban por dada la victoria, ¿no? Ellos ya sabían en la oración que tendrían la respuesta, que tendrían victoria. Y el salmo termina con un deseo profundo. Dice que el rey nos oiga el día que le invoquemos. En la oración dijeron también que siempre nos oye, ¿no? Y es verdad, nuestro Dios, nuestro Rey, siempre nos oye. En cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier momento, las veces que sea necesario en el día entrar a su presencia, Él siempre está dispuesto para escucharlo. ¿Qué nos pide? Que lo hagamos con fe, no dudando y creyendo. Y el salmo comienza diciendo: el Señor te oiga cuando estés en conflicto. Esta oración es para vos, es para mí, es para todas esta tarde, ¿no? Y oramos con tanta regularidad, gracias a Dios, somos mujeres de oración, y es un muy buen y gran hábito, ¿no? Pero por ser tan natural y estar tan naturalizada la oración en nuestras vidas, a veces puede convertirse, y sin quererlo nosotras, en una oración rutinaria. Y perdemos el foco de a quién le estamos hablando, con quién estamos poniendo nuestras peticiones, ¿no? Nada más ni nada menos que al Creador, al gran yo soy,
a esa persona, a ese Dios le estamos hablando. Y hoy Él oyó cada una de las peticiones que ustedes hicieron y oye cada una de las peticiones que cada una nos hacemos. Que el Señor te escuche, hermana, en ese día en que vos estés en conflicto, en prueba, en angustia, que Él nos escuche cada vez que oremos, cada vez que roguemos, cada vez que clamemos, ¿no? Este es el deseo que debemos tener las unas para con las otras. Porque este privilegio de hablar con el Dios creador, ese que la gente no cree, ¿vieron? Que la gente no cree. O dicen, sí, creo que hay un poder superior. Nosotras creemos en Dios. El privilegio lo tenemos solamente los hijos de Dios. Nadie más puede llegar a la presencia de Dios en oración si no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tenemos todos y todas aquellas que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque nuestra oración no es hecha así nomás, sino que es hecha en el nombre de alguien, en un nombre que es por sobre todo nombre, que no hay otro nombre, es en el nombre de su Hijo, de Jesucristo, aquel que murió, aquel que se entregó, y que Él tuvo que despojarse de su Hijo, siendo el mismo Dios, para que nosotras, creyendo en Él, hoy pudiéramos estar acá, ¿no? Entendiendo, tratando de comprender qué nos quiere decir en su palabra, discerniendo, ¿no es cierto?, como dice la palabra. ¿Cómo no habría de escucharnos nuestro Padre si vamos a Él en el nombre de Jesús? Sabiendo que, mira, ninguna prueba o conflicto o estado de ánimo o situación espiritual pueden impedir de ninguna manera, que el Dios de Jacob, como dice acá, pueda escucharnos. Porque siendo hijas de Dios, nada, ni siquiera un pecado que hayamos cometido ocasionalmente, por el cual nos acercamos arrepentidas a pedir perdón, ni siquiera eso puede hacer que nuestra oración no llegue a los oídos de Dios, por su amor y por su grande misericordia. Siempre somos oídas, siempre seremos oídas. Jeremías 29:12 dice este texto tan conocido por todas nosotras, ¿no? Entonces me invocaréis, pondrán mi nombre en sus bocas, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, porque me buscaréis de todo corazón. Como decía, no rutinariamente, no obligatoriamente, porque sabemos que tenemos que hacerlo, sino necesariamente. Miren, encontré un versículo, bueno, seguro que lo conocen, pero me conmovió muchísimo en 2 Crónicas 30:27, que dice, y la voz de ellos, es un pueblo orando también, el contexto, y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. Y hay otra versión que dice, y el Señor los escuchó y su oración llegó hasta el cielo, el lugar donde el Dios Santo reside. Qué precioso es pensar en esto, ¿no? Que nuestra oración traspasa los cielos hasta donde el Dios Santo reside. Qué cosa más hermoso. Y acá la palabra conflicto, estaba pensando qué podría significar, y a mí me da la sensación de algo difícil. Yo lo asocié con países en conflicto, en guerra, pero si lo traemos a nuestra vida espiritual, y pensando en todo lo que nos está pasando, realmente en marzo va a ser 2 años que estamos atravesando todo esto que el Señor ha permitido, vaya a saber por qué, en su soberana voluntad, que pasara esta pandemia, donde algunas hermanas están desanimadas, con temor, donde han partido seres queridos, pruebas, muchos problemas. Creo que calza justo la palabra conflicto, porque cada una de esas situaciones trae puntualmente un conflicto espiritual a nuestra vida hasta que podemos entrar, porque en el momento cuando llega la prueba, no es que estamos ya bien, decimos, bueno, ya está, en el momento nos turbamos por un momento,
pero luego recapacitamos, como dice el Salmo 73, ¿no? Por poco mis pies resbalaron, pero entrando al santuario, cuando uno enseguida recapacita en la prueba que está atravesando, por más difícil que sea, entonces las cosas cambian. La visión de lo que está sucediendo, aunque está sucediendo, es diferente, porque nosotros estamos con Dios. A lo largo de los años, yo he aprendido, como seguramente todas ustedes, hermanas, que hay pruebas con minúscula y pruebas con mayúscula, que hay problemas y problemones. Y a veces no, siempre esas pruebas son para que nuestra fe sea probada. Y quise compararlo con la lluvia, ¿no? A veces caen algunas pruebas sobre nuestra vida, como esa lluvia finita, esa garúa que le llaman, ¿no? Finita de invierno, que si bien no te empapa, igual te moja. Lentamente te vas humedeciendo de a poco. Es molesta, te da frío, pero se tolera. Tenemos ese tipo de pruebas, que las toleramos y salimos airosas y victoriosas. En cambio, hay otras situaciones que caen con una fuerza, como una lluvia fuerte, con viento, a veces con granizo, que nos traen que angustia, dolor, tristeza, impaciencia y temor. Pero hay situaciones más graves todavía, ¿no? Que parecen descolocarnos, parecen hacernos, nos mueven la estantería y perdemos el foco, que es el Señor Jesucristo, y parece ser como un tsunami que todo lo destruye. Hay pruebas que quizás uno está esperando por la situación de algún familiar o algo que puede llegar a pasar, pero hay pruebas que aparecen de pronto, que vos no las esperás, que no las imaginás, y son como un tsunami que lo arrasa todo, ¿no? Tus sueños, tus esperanzas, tus proyectos, tu tranquilidad. Pero como decía hoy, ¿no? Como dice el salmista, pero cuando entré al santuario, hasta que entrando en el santuario, hasta que vi que Dios lo estaba permitiendo, hasta que me di cuenta que el Señor tiene un propósito, hasta que pude comprender que es un plan para mi vida, que no lo entiendo, que me duele, que me partió la vida en dos, que no sé cómo seguir, pero hasta que entrando en el santuario podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Este rey iba a la guerra y quizás se muriera en la batalla, ¿no? Y el pueblo ora. Y como decía hoy, nosotros salimos a batallar todos los días. Por ahí ahora no salimos tanto a la calle, pero bueno, ahora se están abriendo un poco más las cosas y sí salimos a hacer compras aquí, allá, y siempre estamos con alguna batalla espiritual. Y siempre hay alguien que está orando por nosotros. Yo esta mañana estaba muy mal. Y hablé con mi nieta y me dijo, no, Abu, bueno, no te pongas mal. Le digo, ponete a orar porque tengo 3:30 un Zoom y tengo que hablar justamente de la victoria. Y eran las 11 algo. 11 algo. Le digo, y yo hoy en este momento estoy fracasando. No, Abu, date un baño, lee la Biblia y vas a ver que todo va a estar bien, me dice mi nieta, que está apartada de las cosas del Señor. Pero ella me decía, levantate, date un baño, ponete a leer la Biblia y va a estar todo bien, me decía, ¿no? Y yo sentía que ella se puso a orar por mí. Y yo sé que hay hermanas que oran por mí. Y vos también sabés que cuando vos estás en esa prueba y de pronto de estar de la nada, tan desganada, empezás a sentirte un poco mejor, no lo dudes. Hay alguien que está orando por vos. Hay alguien que ora por nosotros. Y somos oídas por arriba de cualquier tempestad. Si nosotros podemos estudiar y meditar en la vida del Señor Jesús con mucha profundidad, podemos ver realmente que casi todos los días del Señor Jesús fueron de tribulación. Eran un varón de dolores, como nos dice Isaías, y él oraba todo el tiempo, y era Jesús. Y cuántos ejemplos encontramos de que él se apartaba a orar a todo momento para elegir a los apóstoles en una situación que él sabía que era decisiva. Oró toda la noche. Y él nos da el ejemplo, siendo Dios mismo como era,
Sin embargo, él tenía que tener esa comunión con su Padre a diario y a cada momento. Y el Padre le respondía todas las oraciones. Hubo una sola oración que el Padre no le respondió. El Padre hizo silencio. Y fue allí, en Getsemaní. Si puedes, pasa de mí esta copa. Solo si puedes. Esperó, sudó sangre, hubo silencio, todo prosiguió. Porque había un único plan, un plan A. Nunca hubo un plan B para el Señor Jesús. Solamente un plan que se iba a cumplir a rajatabla, porque Dios así lo había dispuesto. Y no hubo respuesta. La única respuesta que yo puedo ver es la cruz. Esa fue la respuesta. No había un plan B. De este salmo me impactan mucho los 7 sinceros deseos que hace el pueblo por su rey. Y miren qué precioso, ¿no? En esta oración intercesora. Jehová te oiga, te defienda, te envíe ayuda, te sostenga, haga memoria, cumpla tus deseos, conceda tus peticiones. ¡Ja! Ustedes imagínense en alguien así orando por nosotros. Díganme si no sienten el olor de la victoria ya. Si alguien está orando de esta manera por cada uno de nosotros. Así tenemos nosotras también que orar por todas las demás. Y estas peticiones me llevaron a Juan 15, 7, que dice, en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pidan todo lo que quieran y os será hecho. Pero acá hay una promesa con una condición. Tenemos muchas promesas en la Biblia, muchísimas, y muchas de ellas tienen condiciones, ¿no? Pidan y se les dará. ¿Cuál es la condición? Permanecer en el Señor Jesús. A pesar de, podemos turbarnos un momento en el momento que la prueba se nos presenta delante, pero luego volver a la realidad y saber quiénes somos y quién está detrás, y que todas las cosas obran para bien a los que a Dios aman. Permanecer en Él es obedecer justamente esas cosas, creer esas promesas que Él dice que todo obra para bien, creer en que nadie puede decir que sucedió algo que Dios no mandó, creer, poner por obra que las enseñanzas que Jesús nos dejó, todo lo que le dijo a los apóstoles que se preparaban que les iba a pasar, ¿no? Confiar. ¿Con caídas? Sí, seguro que vamos a tener caídas. ¿En debilidad? Claro, posiblemente en debilidad. ¿Con altos y bajos? Y sí, vieron que a veces estamos allá arriba y otras veces estamos por allá abajo y de pronto tomamos el nivel que corresponde. No quitando los ojos del Señor. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo que el Señor oye la oración? Porque lo sabemos, porque sabemos que es verdad, porque vemos la respuesta. Y acá están estas dos hermanas que me están acompañando, Susana y Carolina, son de la clase de los nuevos que tenemos con Roberto, y ellas saben en el grupo que ponemos pedidos de oración todos los días por situaciones que están viviendo ellas o otras familias. Y cómo el Señor nos va respondiendo. Permanentemente hay que ir tachando lo que pusimos en el cuaderno, respondido, respondido, respondido. Y es maravilloso ver cómo el Señor nos escucha. El Salmo 34, 17 dice, claman los justos y el Señor los oye. Y vaya si nos oye el Señor, ¿eh? Vaya si nos oye. Acá vemos una oración dirigida a Dios, pero como si ellos le estuvieran hablando directamente a David, ¿no? Mirá lo que estamos haciendo, que el Señor te oiga, que el Señor te cuide, que el Señor te defiende. Y también los vemos que se están preparando para la batalla y presentan sacrificios y reciben la certeza de la bendición de Dios. Y en el 15, a ver, yo pensaba en los sacrificios primero, antes de continuar. Se preparaban para la batalla, hacen sacrificios, eso se acostumbraba y se usaba muchísimo, por supuesto, en la época de la cual estamos hablando. Y nosotros también podemos ofrecer sacrificios de alabanza cuando oramos. Miren lo que dice el Salmo 141 sobre la oración. Me encanta. Suba mi oración
delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Y acá el salmista considera la oración como un olor fragante, un olor agradable a Dios. Qué gratificante es saber que cuando oramos, el Señor recibe nuestras oraciones. Él dice como el incienso, porque es lo que se usaba para la adoración, pero que Él reciba como un olor fragante lo que cada una de nosotras estamos orando y pidiendo. Nosotros, dice el 15, nos alegraremos cuando nos enteremos de tu triunfo. Y vamos a levantar una bandera en el nombre de Dios. Vamos a exaltar el nombre de Dios. Y bueno, y hoy teníamos respuestas del esposo de Susana, estamos orando por la hijita de Caro, que estuvo en contacto con alguien con COVID. Y cada vez que tenemos las respuestas de la bondad de Dios, alabamos su nombre, le bendecimos. No tenemos una bandera para salir por ahí, pero nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro obedecer la palabra, nuestro ser dignas hijas de Él, esa es la bandera que levantamos. Esa es la bandera de nuestro Cristo que levantamos delante de nuestro Dios. Ellos confiaban absolutamente en la victoria de este rey, ¿no? Porque oraban con certidumbre de fe. Yo me preguntaba, ¿por qué mis oraciones no serán así, no? Porque qué maravilla, creyendo que voy a recibir lo que estoy pidiendo. Quizás no todo lo que estoy pidiendo. Quizás ustedes saben que el Señor no nos da todo lo que pedimos, nos da lo que necesitamos. Porque bueno, tampoco podemos ser nenes caprichosos que le pedimos, pero el Señor no deja de contestar nuestras oraciones. Ahora, pensando en esto, ¿no? De que nuestras oraciones quizás se debiliten, nuestra fe puede llegar a flaquear. Mada oraba para que la fe de las personas que están en prueba no decaiga, realmente que se fortalezca. Y lo digo en cada reunión que hablo, ¿no? Esta pandemia ha sido dentro del dolor, de la pérdida, de las tristezas que ha vivido cada familia, ha sido bendición también, porque aunque las iglesias se cerraron, ustedes imagínense que nosotras proseguimos por acá, por estos medios, estudiando, leyendo, orando, el Señor sanando corazones de todas maneras, ¿no? Pero a veces oramos y no tenemos paz. Y yo decía que esta pandemia en muchos creyentes, en unos sacó lo mejor, en otros el enfriamiento. Se abrió la iglesia y uno nota faltas que pudiendo anotarse, ¿no? Entonces vos decís, si esto no te llevó a acercarte al Señor, ¿qué? Si estos momentos que estamos viviendo no nos llevan a aferrarnos del Señor, ¿qué? ¿Qué podemos esperar que nos pase para aferrarnos al Señor con toda nuestra alma, ¿no? El que pide dudando, dice allí Santiago, que no espere nada, dice la palabra. Por eso nuestras oraciones tienen que ser sabiendo que el Señor nos va a dar si está dentro de su voluntad. Como un olor fragante. Qué lindo esto. Vieron que por 3 veces él menciona una frase, el nombre de Dios. Versículo 1, versículo 5 y versículo 7. El nombre del Dios de Jacob. Ahora, ¿por qué dirán esto? Vamos a ver. En Génesis 35:3 dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ese mismo Dios que estuvo con Jacob, ese mismo Dios del que Jacob va a hacer un altar, es el que nos defiende. Y eso es lo que le dicen al rey, que el Dios de Jacob te defienda en la batalla que vas a emprender. Ahora, ser defendidas, hermanas, por el Dios de Jacob, y podemos ver el Dios de cuantos, y nuestro Dios, nuestro poderoso Dios, es tener poder para vencer. Es tener poder para vencer. Ese es nuestro poderoso Dios, y Él nos defiende. Dice en Jeremías 15:20, y te pondré en este pueblo, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte
y para defenderte. Después el Salmo tan conocido 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defienden. ¿Cuánta seguridad nos da el Señor? Pero bueno, las pruebas pueden hacer que nuestra fe pierda potencia. No se nos va la fe. Yo creo que no sé, yo siento que no se pierde. Sí que pierde potencia, sí que pierde fuerza, sí que dudamos, no de Dios, de las circunstancias, ¿no? Y como decía hoy en la clase que mandé un audio, a veces nosotros nos ponemos a pensar de que tenemos que hacer algo como para ayudarlo un poco a Dios. Yo hablaba de estar quietos y conocer que yo soy Dios, ¿no? Estar quietos, qué cosa más difícil, ¿no? Cuando pasa algo, lo que menos hacemos es estar quietos, porque tratamos de pensar, de ver, de buscar cómo hago, cómo es. Y el Señor nos dice, estad quietos, reconozcan que yo soy Dios, denme todo, yo me ocupo, esperen, tranquilos, y no es fácil. No es fácil. Alguien dijo que estar en la sala de espera de Dios es algo muy difícil, pero en este tiempo nos toca esperar, nos toca confiar. Hay tanta incertidumbre alrededor nuestro, tanta mentira, nosotros lo único que podemos hacer es confiar y lo mejor y lo más sano y lo que nos va a mantener con una vida espiritual a pleno es confiar en el Dios que tenemos, ese Dios que adoramos, fuerte, soberano, poderoso, ¿no? Es alentador pensar en eso. El versículo 2 dice, te envíe ayuda desde el santuario y de Sión te sostenga. Claro, para ellos el lugar de la morada de Dios era el monte de Sión, pero también puede ser que se refieran desde el santuario, es el templo que estaba en Jerusalén, y allí los sacerdotes intercediendo también por ese David que iba a salir a la guerra, ¿no? Y esto me hizo pensar, ¿no? En las hermosas oraciones intercesoras, y es precioso porque mi mente cuando escribió esto voló enseguida al Señor Jesús a la diestra del Padre, intercediendo, abogando por cada una de nosotras. Si cometemos un error, si hacemos un acierto, Él está ahí intercediendo por cada una de nosotras. El Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Y si hoy abriéramos los micrófonos todas y tuviéramos 2 minutos cada una, podríamos decir, no sé, 15, 20, 100 promesas que el Señor ha cumplido en nuestra vida, que las hemos visto cumplidas en nuestra vida después de haber estado orando. Con todo eso a veces tenemos un poco de temor. Con todo eso a veces todavía estamos y ¿qué hacemos? ¿Y será? ¿No será? ¿Pasará? ¿No pasará? Pero dice acá, haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Ellos antes de ir a la guerra hacían ofrendas, hacían sacrificios, como dijimos, como si de eso dependiera la victoria, ¿no? Si bien eran o no aceptables o agradables a Dios. Dios puede no ver con agrado algo que nosotros hagamos, como ofrenda me refiero, ¿eh? Dios puede ver algo que no. Pensemos en 2 ofrendas que se hicieron en el principio de los tiempos, y me imagino a un Abel buscando el mejor de los animales para ofrendárselo a Dios, y a un Caín buscando las mejores frutas, las mejores hortalizas y presentándole al Señor lo mejor que tenía Caín. 2 ofrendas, pero también 2 corazones diferentes. Un corazón no era motivado por amor a Dios, y el otro corazón sí. También pensaba en Cornelio. ¿Se acuerdan allá en Hechos 10? Cuando un ángel del Señor le dice, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Y allí llega Pedro y la salvación, ¿no? A esa casa. Porque el Señor tiene buena memoria. De eso no tengamos duda. El Señor tiene buena memoria. Nuestros ruegos delante de Él, las obras de amor, las ofrendas que hagamos, sea de lo que sea, de dinero, de visitas, de contener, de a veces hasta enviar un mensajito, puede ser una ofrenda de amor para alentar a alguna hermana que esté mal, están delante de Él, todas esas cosas, y nos llenan de bendiciones.
Nosotros somos las olvidadizas. Dios jamás se olvida. Porque muchas veces nos quejamos por cosas que nos faltan. No estoy diciendo que ustedes lo hagan, digo en reglas generales. Y no damos gracias por lo tanto que tenemos, por lo mucho que aún tenemos. El Señor hace memoria de las obras de nuestra fe y recuerda nuestras ofrendas de amor. Y si todo lo hacemos como si fuera para Él, como Él nos pide, con agrado, Él las va a aceptar. Delante de Él hay pedidos, hay oraciones, hay ruegos que hacemos, que hicimos, que haremos, respuestas que aún Dios no nos ha dado a situaciones de vida, oraciones que quizás lleven más de 15 o 20 años, pero están delante de Él. Y Él sabe, Él hace memoria de todo. Y a su tiempo, Él nos va a contestar y Él nos va a responder. Él te dé conforme a tu corazón. Qué hermosa oración, ¿no? Porque la oración intercesora es la menos egoísta. Porque no pedimos nada para nosotros, pedimos todo para los demás. Y vemos a un rey ofreciendo sacrificio, vemos a un pueblo orando, ambos, pueblo y rey, querían la victoria sobre el enemigo. Y ellos oran con mucha fe. No hay duda de que Dios conoce tu deseo, lo que está en tu corazón, lo que en este momento estás queriendo y por lo que estás orando. Quizás anhelos espirituales, quizás metas que quieras cambiar o que quieras cumplir. Él ve tu anhelo, quizás por un problema de salud, por una situación económica, por una tristeza que tenés y que no se va. Quizás, como hablaba hace unos días con una mujer, ¿no? Orar por los hijos tanto tiempo que en esta pandemia fue tan difícil y sigue siendo tan difícil, sobre todo los adolescentes que no entran a los Zoom, al no congregar. ¿Cuánta oración hay que hacer por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, por nuestros niños? Porque nosotros entramos con alegría, pero andar a meter a un nene, les cuesta a los niños, les cuesta mucho esas cosas. Quizás Él sabe cuándo va a concedértelo porque Él hace memoria. Cumpla todo tu consejo, dice. Es decir, tus planes, todos esos que vos tenés en oración, se hagan realidad. Qué deseo hermoso, ¿no? Entonces, cuando sepamos que Dios les concedió la victoria, les concedió lo que ustedes estaban pidiendo, dice que nos alegraremos. Acá dice respecto a la guerra que iban. Pero nosotros, díganme, si no nos alegramos cuando una hermana nos dice, ¿sabés que pasó tal cosa? ¿Sabés que el Señor me respondió en esto? ¿Sabés que estuve orando? ¿Te acordás con lo que te pedí? Ya está. Eso es hermoso para nosotros. Qué gozo que sentimos cuando el Señor nos contesta algo que sabemos que alguien estuvo pidiendo por mucho tiempo. Cuánta alegría tenemos de saber que lo oyó, que la oyó a esa hermana y que oyó nuestra oración a favor de esa hermana, que los defendió y que los sostuvo. Y la victoria de este pueblo, que ellos creían ya propia, estaba determinada por su fe, una fe puesta en un Dios poderoso, en un Dios imparable, porque dice que somos más que vencedoras. Qué difícil, ¿no? No somos todos los días vencedoras. Yo ya hoy casi tuve un fracaso a la mañana, o sea que no puedo decir que todo este día mío fue de victoria, pero somos más que vencedoras por medio de Jesucristo. Y como dijimos, el objeto de nuestra fe va a determinar nuestra victoria. Y Jesús es el objeto de nuestra fe. Y el Señor de gloria y gracia obrará con su gracia y su gloria a favor de los que en Él se refugian. Entonces, sepamos que hay victoria, hermanas. No sé lo que estén atravesando. Supongo que cada una tiene su conflicto propio, cada una debe estar viviendo su situación, que para cada uno siempre es lo que duele, lo que lastima, aunque hay situaciones más difíciles, pero a uno les cuesta llevar. Cuando vemos que el Señor resuelva, tenemos que estar convencidas de que el Señor va a obrar. Porque hay victoria, porque ¿sabes por qué? El poder de Dios no ha menguado en nada.
Él sigue estando en el trono, Él sigue siendo soberano. Hay poder en el nombre de Dios. Las oraciones son poderosas hechas en el nombre del Señor Jesucristo. Y acá dice que ellos, los enemigos, confiaban en los carros y en los caballos, ¿viste? Pero nosotras vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Pase lo que pase, veamos lo que veamos, venga lo que venga. Nosotras no vamos a dejar de confiar en ese Dios inmutable y todopoderoso, aunque como decía una hermana en la oración, creo, todo parece que está mal, todo parece que va peor, que no se arreglan las cosas. Sin embargo, seguiremos confiando. Los días son malos, pero ya se nos advierte en la palabra que iban a venir días malos. Pablo nos advierte esas cosas. Debemos convertirnos entonces, hermanas, que esta pandemia deje mujeres poderosas en la oración, potencialmente fuertes, que siempre Él oiga nuestra oración cuando le invoquemos, invocar, poner en nuestros labios el nombre de nuestro Dios, sabiendo que el Señor Jesús dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y termino leyéndoles el Salmo en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Miren qué hermoso. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas. Que Él te conceda los deseos de tu corazón y hagas que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste tus oraciones. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido, le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su poder. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre de nuestro Dios. Estas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria al Rey, oh Señor. Responde nuestro grito de auxilio. Que Dios las bendiga, hermanas. Amén. Bueno, estamos llegando